unos pensamientos sobre el capítulo 2 del libro de Proverbios. Un libro precioso de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, escrito por Salomón, hijo de David, el hombre más sabio que pisó la faz de esta tierra, pero no sabio por sus propios méritos, sino que recibió la sabiduría de parte de Dios. En un momento de su vida tuvo esa lucidez para pedirle a Dios que le dé sabiduría. Y dice la palabra que Dios no solamente le hizo un hombre muy sabio, tan sabio que desde reinos muy lejanos venían importantes figuras como la reina de Sabá a visitarlo y a consultarle y a hablar con él y a conocer sobre los consejos, sus proverbios, su sabiduría, pero también para ver la gloria y el esplendor de su reino, porque Dios no solamente le concedió ser el hombre más sabio de la tierra, sino que además permitió que su reinado florezca, crezca, sea algo magnífico en cuanto a tamaño, riquezas y prosperidad. Y es así que Salomón, entre otros libros, escribió el libro de los Proverbios. Hoy, mientras leía este capítulo, el capítulo 2, me acordé de Rolando. Rolando es un hermano, pero fue un maestro de escuela dominical cuando yo estaba atravesando mi preadolescencia / adolescencia, allí en Buenos Aires. Y es un hombre muy sencillo, pero cuando transmitía la palabra lo hacía de una manera que realmente a nosotros en esa edad nos llegaba, ¿no? Nos tocaba el corazón. Él era un hombre de oficio, era herrero, muy buen herrero, pero tenía muy buena capacidad para expresarse. Tal es así que tenía la cualidad de recitar poesías. Y siempre que había alguna reunión especial, un evento, él siempre participaba recitando una poesía bíblica o cristiana. Así que tengo muy lindos recuerdos de esos maestros. También animo a los que son maestros hoy en día, porque realmente es una responsabilidad hermosa que el Señor nos da para tocar la vida y los corazones de los chicos, ¿no? Y él nos decía, en un momento del año nos motivó a estudiar el libro del Proverbios. Él decía que podíamos leer un capítulo por día, ir aprendiéndolo, y empezó a hacer un concurso de memorización, ¿no? Así que en ese momento nos aprendíamos los proverbios de memoria. No me lo preguntan ahora porque han pasado muchos años, pero capaz que si los empiezo a recitar, vieron que la memoria a veces trae cosas que teníamos guardadas de hace muchísimos años. Y qué linda enseñanza me dejó este maestro de escuela dominical. Y el Proverbio capítulo 2 se titula Excelencias de la Sabiduría. Vamos a leerlo y simplemente mencionar tres cositas de las que habla este proverbio. En primer lugar, vamos a hablar de la mejor sabiduría. En segundo lugar, vamos a hablar de la mejor senda o camino. Pero ya que estamos usando la S, vamos a ponerle senda. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la mejor suerte, ¿sí? Bien, el primer punto, que es la mejor sabiduría, lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Acompáñenme en la lectura, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Bien, quedan claro que en estos 7 versículos el escritor, Salomón, hace hincapié en el tema de la sabiduría. Pero fíjense que hay palabritas que están ahí muy relacionadas con la sabiduría. Habla del conocimiento, habla de la prudencia, ¿sí? Habla del temor de Jehová. Y yo quiero leerte una definición secular de la sabiduría. Seguramente ustedes tienen una idea de qué es la sabiduría o cómo entendemos cuando decimos esta persona es sabia. La sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. ¿Sí? El estudio o la experiencia. A veces hay personas sabias
que no tienen estudio, pero sí tienen mucho conocimiento a través de la experiencia de su propia vida. Pero no se queda solamente en el conocimiento, porque es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Es decir, ese conocimiento que uno lo adquiere por el estudio o por la experiencia, cuando uno lo pone o lo lleva a la práctica con prudencia, con sensatez o con acierto, eso es la sabiduría. Y otro concepto que me gustó que dice: la sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, ¿sí? La aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, ¿sí? Qué importante es tener conocimiento, ¿sí? Vamos a la escuela y adquirimos conocimiento. Los chicos todos los días, mirá papá lo que aprendí, mirá lo que hicimos hoy. Cuando nos formamos para trabajar el día de mañana, adquirimos conocimiento. A través de la enseñanza de nuestros padres adquirimos conocimiento. Pero aplicar ese conocimiento con prudencia, con sensatez, en la vida práctica, eso realmente es la sabiduría. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en estos versículos sobre la sabiduría. En primer lugar dice que la sabiduría, en el versículo 5, es el temor de Jehová y el conocimiento de Dios. ¿Quién quiere leer nuevamente el versículo 5? A ver. Hanna, levanta tu primera mano. Entonces entenderás el temor de Jehová y llegarás al conocimiento de Dios. Bien, el temor de Jehová. Hay otro versículo que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando uno habla de temer a Dios, ¿qué significa? ¿Que tenemos que tenerle miedo? No, siempre le decimos a los chicos. Es un temor reverente, ¿no? Que tiene que ver con considerar lo grande que es Dios, y no para asustarnos, sino para realmente sentirnos chiquitos ante su grandeza, que eso nos lleve a postrarnos delante de este Dios tan grande que tenemos y podamos temerle reverentemente a Él. Y entonces, la sabiduría, según este versículo 5, es el temor de Jehová y el conocimiento de Dios. Hay un versículo en Deuteronomio, capítulo 4, 5 y 6. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 4, versículo 5 y 6. Mirá lo que le dice al pueblo de Israel. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Qué les había enseñado? Estatutos, conocimiento tenía el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué tenía que hacer con esos estatutos? Versículo 6, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjate también qué aplicación directa para la Iglesia de Cristo hoy en día. Nosotros tenemos acá los estatutos de Dios, las ordenanzas, los mandamientos de Dios. Si nosotros lo asimilamos, lo conocemos y lo guardamos para ponerlos por obra, ¿qué van a decir los otros? Ciertamente pueblo sabio y entendido es este. Entonces nosotros tenemos que conocer de Dios, pero no solamente conocer, sino guardarlo y ponerlo por obra, ese conocimiento, porque esa es realmente la verdadera sabiduría práctica. Entonces, sabiduría, temor de Jehová, conocimiento de Dios. Pero otra segunda cosa que vemos en el versículo 6, que esta sabiduría es dada por Dios. ¿Quién lee el versículo 6? Hanna tan rápido que gana siempre, pero vamos a compartir con otra vez. Fran, dale, el versículo 6. Guardarles para tomar. El 2.6 de Proverbio, ¿eh? Te quedaste en Deuteronomio. ¿Alguien tiene Proverbios? Dale, Joel. 6. El que dice: porque Jehová Da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Muy bien. Entonces, ¿es importante ir a la escuela? Sí. ¿Es importante ir a la universidad si podemos? ¿El día de mañana? Sí. Pero el mejor conocimiento que nos va a hacer sabio para esta vida es el que nos da Dios. ¿Y cómo lo da? A través de su palabra, porque dice: de su boca, de la palabra de Dios, viene el conocimiento y la inteligencia.
Y Jehová es el que provee de sana sabiduría a los rectos, dice el versículo 7. Entonces, Dios da la sabiduría, Él es el dador de la sabiduría, así como se la dio a Salomón. Él quiere darnos sabiduría a cada uno de nosotros. ¿Pero dónde la vamos a encontrar? ¿En este mundo? ¿En Netflix? ¿En la tele? No, en la iglesia, a través de la palabra de Dios. Que cada uno de nosotros nos nutramos, nos alimentemos de su palabra para ser sabios. Y si nosotros leemos todos estos versículos, hay una palabrita condicional que es la palabra sí. Fíjate, dice, si recibieres mis palabras, versículo 2, si inclinares tu corazón, versículo 3, si clamares a la inteligencia, versículo 4, si como la plata la buscares. Si hacemos todas esas cosas, ¿cuál es la consecuencia? Entonces viene después, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Quiere decir que la sabiduría esta que viene de Dios por medio de su palabra se recibe de manera gratuita, pero condicionalmente. Nosotros tenemos que poner de nosotros. Si hicieres si la buscares, igual, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inclinemos nuestro corazón ante Dios, clamemos a Él, busquémosle a través de su palabra para ser personas, hijos e hijas sabias. Y tercer cosa con respecto a la sabiduría, versículo 7, es una sabiduría sólida. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudos a los que caminan rectamente. Fíjate que dice sana sabiduría. ¿Por qué es una sana sabiduría o una sabiduría sólida? Porque dijimos antes, tiene una base sólida que es la palabra de Dios. Hay muchos sabios en este mundo, o muchos que dicen yo soy sabio, ¿no? Y si se dejan una barba y el pelo blanco parecen más sabios todavía. Pero son sabios según su propia opinión o según el conocimiento de este mundo o la ciencia de este mundo, pero no según Dios. Nosotros que somos sus hijos tenemos que buscar la sabiduría que viene de Dios. Y en Colosenses 2.3 nos enseña cómo buscarla. Colosenses, capítulo 2, versículo 3, dice, en quién están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? Y el versículo anterior dice que alcanzar el pleno entendimiento, de conocer el misterio del Padre y de Cristo. A través de Dios y de su Hijo Cristo tenemos la posibilidad de acceder a esta sabiduría. Avancemos, dijimos que el versículo 1 al 7 hablaba de la mejor sabiduría, 8 al 20. Ahora habla de la mejor senda o el camino que nosotros tenemos que seguir. Es el que guarda las veredas del juicio. ¿Saben lo que es una vereda? Acá en Villa no hay muchas veredas, no abundan las veredas. Son más picadas más que veredas. Pero en las ciudades sí están bien marcaditas las veredas, ¿no? Acá en este barrio hay veredas. Bien. Y preserva el camino de sus santos, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas, vuelve a decir, hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos. Bien, habla de veredas, habla de caminos, habla de senderos, ¿sí? Y lo describe como los caminos o las veredas buenas y las no tan buenas o las malas, podríamos decir. Y el Señor también habló de dos caminos. ¿Ustedes se acuerdan de esto? ¿En dónde habló de dos caminos? Mateo 7, 13 y 14. ¿Sí? Ahí están los dos caminos. El Señor dijo que hay un camino angosto que es por donde van los santos, los hijos de Dios. Que es bueno, como dice el versículo 9, dice, seguimos ahí en Proverbio, el versículo 9 dice, todo buen camino. Este camino angosto también acá comparando con Proverbio lo podemos decir que es un camino derecho, como dice el versículo 13. También el versículo 19 dice que es un camino
que conduce a la vida. Fíjate vos el camino que Dios nos quiere marcar, la senda que es la mejor senda que nosotros podemos transitar. Esto para los chicos, para los adolescentes y también para los adultos. Tenemos influencia de este mundo. Ustedes en la escuela, los más grandes en el trabajo, con los compañeros, a veces con familiares que no conocen al Señor, que nos van a querer llevar por una senda o por un camino que no es el que Dios quiere, ¿sí? Y vamos a recibir presiones, ¿no? ¿Por qué no vas por este camino? Que es más divertido, más fácil. Acaban todos, ¿no? Este es ancho, acaban todos los populares. Y nosotros, como hijos de Dios, muchas veces somos llamados a marcar esa diferencia y andar por el camino que, como dice el Señor, es un camino angosto, pero acá el proverbio dice que es un camino de los santos, que es bueno, que es derecho y que conduce a la vida. En contraste con ese está el camino espacioso, que es el de los perversos, y acá dice el versículo 12, que es el camino que Dios quiere librarte, porque es el camino de los hombres habrán perversidades. También dice el versículo 13 que es un camino tenebroso. El versículo 15 dice que son veredas torcidas. Y el versículo 18 dice que conduce a la muerte. Y acá viene a mi mente un versículo que dice que todos los caminos al hombre, ¿cómo le parece que son? Derecho. Pero el fin de ellos es... ¿La qué? La muerte. Muerte. Y la paga del pecado justamente es la muerte, pero el regalo de Dios y lo que Dios nos quiere dar es vida, un camino que conduce a la vida, como dice el 19, los senderos de la vida, dice el versículo 19 de este proverbio. Entonces, ¿qué camino estamos transitando cada uno de nosotros? En primer lugar, la mejor sabiduría. Nos estamos llenando del conocimiento de Dios y aplicando con prudencia, somos temerosos de Dios para tener esta sabiduría en nuestra vida. En segundo lugar, ¿estamos por la mejor senda, por el mejor camino que conduce a la vida, que es bueno, que es recto? ¿O estamos por el otro camino? O como se dice a veces, con un pie en un lado y un pie en el otro, ¿no? Y en último lugar, pues ya veo que ahí Lolo me está bostezando. La mejor suerte, versículos 21 y 22. Cuando hablamos de suerte acá hablamos de el destino, lo que le espera a los buenos y a los malos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Versículo 22, el contraste. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Wow, qué lindo, ¿no? Como hijo de Dios saber que nos espera la mejor suerte. ¿Por qué? Porque el Señor, que murió en la cruz por nosotros y nos salvó, también dice Juan capítulo 14, que fue a preparar moradas, para que donde yo esté, dice el Señor, vosotros también estéis conmigo. ¿Todos acá están seguros que les espera la mejor suerte? ¿Que se van a ir al cielo cuando ya no estemos más en este mundo? ¿Todos están seguros? ¿Y cómo hay que hacer para tener ese destino eterno? Pedirle a Jesús que le entre en tu corazón. Muy bien. Y ser realmente un hijo de Dios. Hoy en la sala de la oración a la mañana hablando con la mamá y con la hija que estaban haciendo dulces ahí. Salió el tema, yo le dije que era cristiano, le pregunté a qué iglesia venía, qué sé yo. Y ella me dijo, no, yo soy católica, apostólica romana. La típica, ¿no? Católica, apostólica romana. Y ahí doña Rosa siguió revolviendo el dulce. Capaz que Pablo la conoce. Rosa y su hija. Así que oremos por ellos también, porque me comentó Roxana que tiene la mejor amiga de ella, va a la iglesia bautista. Y dice que conoce al pastor, que así que va mucho a la iglesia, pero que ella es católica, apostólica romana. Y yo le dije, ¿no? Mirá, le digo, Roxana, lo importante no es la denominación o la religión, si sos bautista, hermano libre, católico, lo importante es tener una relación con el Señor, ¿sí? Y ahí le pude hablar un poquito. Y se quedó ahí tecleando. Pero qué importante es esto, ¿no? La relación que nos lleva al cielo, a la presencia de Dios. Y terminamos con un versículo, Efesios 1:11.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De esto habló el hermano allí en San Martín de los Andes, ¿no? Habló del cielo y de la herencia que tenemos. Y lo comparaba con la herencia en esta tierra, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Pero qué mejor herencia de que un día vamos a estar en la presencia del Señor para toda la eternidad, compartiendo con nuestro Salvador cara a cara. Como dice un himno, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Entonces, la mejor sabiduría, la mejor senda y la mejor suerte. Que podamos estar disfrutando estas cosas en nuestra vida. Que el Señor te bendiga.